Ella es miembro del Foro Sensus Comunes desde hace muchísimos años ya, por lo menos 4 o 5. Y esto ha tenido varias intervenciones en el foro. Recientemente hizo una intervención en las tertulias de Vicente Bosch, hablando sobre la violencia filioparental. Algunos de vosotros estuvisteis allí y fue un tema realmente interesante. Como se dijo entonces, y repito ahora, ella es psicóloga, es criminóloga y también es presidente del Colegio de Criminólogos de Valencia, aparte de ser profesora en el IVASPE, que es el Instituto Valenciano de Seguridad Pública. Y sí. Academia. Y otras bastantes más cosas que, bueno, que con esto ya creo que es suficiente. Así que nada, sin más dilación, le damos la palabra. Tienes el tiempo que consideres oportuno, pero yo creo que con 20 o 30 minutos va que chuta. Más bien 30. Y luego ya entramos en franca discusión. Cuando queden 5 minutitos, si te parece bien, me Vale, avisas para muy ir bien. para 30 minutos, Vale. porque yo igual no lo controlo. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y bueno, tal como habíamos anunciado en el cartel, voy a hablar de, bueno, pone pensamiento positivo. En realidad voy a hablar de psicología positiva, porque también de pensamiento positivo, pero está incardinado o dentro del marco, el marco referencial es la psicología positiva. ¿De dónde surge? Ante todo quiero decir que esto, claro, si es psicología positiva es una rama de la psicología, es decir, estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de una filosofía, de un estilo de vida, todo eso bien, pero estamos hablando de ciencia, es decir, que hay una base científica, hay una metodología de estudio detrás, hay unas investigaciones, se han elaborado unos protocolos para medir aquello que queremos medir con unos estándares de fiabilidad y validez y todas estas cosas. Lo digo porque circulan por ahí muchos libros de autoayuda que no es que estén mal, pero estaría bien que cuando comprásemos uno mirásemos la contraportada y viésemos si lo ha escrito o no un psicólogo. Porque, bueno, pues un coacher está muy bien, también se ha formado, pero no es un psicólogo, no tiene la misma base. Y aparte de esto, que era un inciso que quería hacer, voy a empezar a hablar de psicología positiva. Y la psicología positiva surge como contrapartida a la, no psicología negativa, pero lo que había siendo la psicología durante toda la vida, durante todos los años, que se había centrado exclusivamente en el estudio de la patología y en aquellos aspectos más débiles del ser humano, es decir, todo lo que eran trastornos psicológicos, patologías psiquiátricas y todo lo que al final preocupa al ser humano. De modo que nos habíamos focalizado en lo negativo y habíamos dejado un poco de lado el aspecto positivo. Habíamos sino habíamos estudiado, o no habíamos puesto la lupa, el foco sobre características positivas, como perseverancia, creatividad, empatía, optimismo, resiliencia, todas estas cosas que son tan interesantes y tan importantes para el crecimiento personal. Vale, os habían explicado someramente, superficialmente. La psicología positiva, la primera persona que acuña el término como tal es Martin Seligman. Aunque habían habido algunos precedentes de personas que sí habían puesto el foco, pero no de una manera sistemática. Bien, Martin Seligman empieza a estudia la psicología positiva, pero después de haber estudiado la otra cara de la moneda durante muchos años. Martin Seligman había estudiado y acuñado el término de indefensión aprendida. Los que estuvieron en la ponencia mía de violencia filioparental hice referencia a aquello. Bueno, pero no sé si habían muchos o pocos. El caso, sí. Bueno, pues es que lo positivo surge como contraposición a lo negativo. Este señor había estado estudiando los mecanismos que generan o que inducen a una depresión, y entonces él lo había estudiado en animales, en perros que había enjaulado
habían 2 jaulas diferentes, este fue el experimento, la investigación. Siempre hay un grupo experimental y otro de control. Bueno, pues el grupo experimental, en los 2 se daban descargas eléctricas. La diferencia era que en el primer grupo, en el experimental, los animales sí podían escapar podían escapar de la jaula activando un mecanismo que abría una trampilla que les permitía escapar. Bien, y en la segunda jaula, que también se daba de una manera arbitraria descargas eléctricas en los animales, no podían escapar, hicieran lo que hiciesen, no había manera de escapar. Entonces, en las 2 jaulas los animales aprendieron, en las 2. En la primera jaula aprendieron, primero de una manera fortuita encontraron el mecanismo y después por un método científico que es el de ensayo y error, lo que fue, procesaron aquello y se dieron cuenta de que mediante ese mecanismo podían escapar. Y lo aprendieron y aprendieron a escapar, o sea, evitaban esas descargas. Esos animales se mantenían despiertos, activos y cuando podían escapaban. Los otros aprendieron también, pero aprendieron que hicieran lo que hiciesen no había salida posible. Aprendieron la indefensión, aprendieron a quedarse en un lado de la jaula y a no estar activas, a no tener interés por comer, beber lo justo, que es la conducta que tiene una persona cuando entra en depresión, baja su nivel de actividad y no está motivado, ¿no? Lógicamente eso lo estudió para luego extrapolarlo a la conducta humana, ¿no? Puesto que también tienen un cerebro. Bien. Entonces llegó un momento en que dijeron, ¿por qué ponemos dijo Seligman, ¿por qué no ponemos el foco en aquello que sí funciona? Incluso para estudiar, por ejemplo, una depresión, no solo cómo podemos curarla, sino de qué manera el ser humano puede prevenir caer en esos estados de ansiedad, depresión, de tal. Vale, entonces fue cuando elaboraron la teoría de la indefensión aprendida. La indefensión aprendida lo que aprenden es una aceptación abnegada, al final resultan incapaces para solucionar problemas, porque en eso no se les ocurre una respuesta nueva a aquel problema que no han solucionado. Esto conlleva una disminución de la autoestima, porque es verdad que un fracaso predispone a otro. No sé si me dará tiempo a leer todo lo que quiero leer. Sí, 5 minutos he gastado. Es que, bueno, a mí me gusta leer el libro este del elefante encadenado porque explica muy bien lo de la indefensión, pero es para pasar inmediatamente y muy deprisa a lo positivo, ¿vale? Bien. Lo que explica Bucay explica muy bien la indefensión con este cuento que ya leí, que decía, cuando yo era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido de otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo, con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en el suelo y, aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría librarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia, si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca.
Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse y, a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar y al otro día y al otro, hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Bueno, esto es para... Ahora ya nos ha quedado bastante claro por qué no intentamos las cosas que seguramente sí podríamos intentar. Bien, entonces, ¿por qué la psicología se había focalizado en el estudio de emociones negativas? Pues porque tras la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver, lógicamente detrás de una guerra las personas, hay excombatientes, hay personas que han sufrido un trauma, que no están en el mejor momento de su vida, y entonces lo que surgen son emociones negativas, incluso patologías psiquiátricas como un estrés postraumático, cuadros de ansiedad, y todo esto es lo que llega normalmente a la consulta o al estudio de un psicólogo. Y porque las emociones negativas son adaptativas, es decir, son mecanismos de alarma. Las emociones están ahí para protegernos, cada una tiene un papel, y esto lo cuenta muy bien Goleman. El miedo nos protege, nos paraliza, nos hace razonar, la tristeza nos hace bajar el nivel de actividad para que podamos recargar, ¿no?, toda esa energía que tras un duelo, por ejemplo, hemos agotado. En fin, lo que ocurre es que cuando esas emociones que están ahí, que son adaptativas, nos superan y somos capaces de controlarlas, realmente ya incurrimos en la patología, ¿no?, porque no podemos hacer una vida normal. Pero en realidad son adaptativas, son mecanismos de alarma que te dicen, cuidado, algo no va bien, y además son impulsos para la acción, normalmente nos hacen actuar. Las emociones negativas se diferencian más entre sí. Cuando digo que se diferencian es que las personas incluso buscan y saben que tienen miedo o que están irritados o que están tristes. Pero las emociones positivas a veces son incluso para nosotros más difíciles de distinguir. Incluso una emoción negativa, cada una de ellas tiene una expresión facial diferente y son fáciles de reconocer, mientras que no está tan claro para distinguir emociones positivas. E incluso si fuésemos más allá y entrásemos en cosas que no vamos a entrar ahora, los mecanismos neurológicos no están tan diferenciados. Vale, los antecedentes son Maslow, el de la pirámide de necesidades. Bueno, también se había hablado de Bradbury en el 59 de sensaciones y emociones positivas, y decía que eran mecanismos diferentes, los positivas y negativas, y tenían que estudiarse de forma separada, que había que potenciar las positivas. Luego, pero fue Seligman y un señor que no soy capaz de repetir, y que si vieran era un señor ruso que suena así como Csikszentmihalyi, una cosa muy difícil, bien conocido por una teoría de flujo. Bueno, bien, esto no es tan importante. Fundan la red de psicología positiva cuando Seligman es el padre es el presidente de la Asociación Americana de Psicología en 1997 o 98. Bien, Fredrickson dice que las emociones positivas pueden ser canalizadas hacia la prevención, el tratamiento y afrontamiento de forma que se transformen en verdaderas armas para enfrentar problemas. Bueno, ya he dicho que es una rama de psicología. ¿Y por qué se estudia? Los psicólogos deciden estudiarlas porque el objetivo es potenciar la calidad de vida de las personas y prevenir patologías psiquiátricas y trastornos psicológicos. Por eso se estudia. Entonces, ¿qué se hace? Pues ver cuáles son las competencias
que están debajo de ese éxito, para luego trabajarlas, fomentarlas, para llegar a aumentar nuestra calidad de vida y al final ser felices. La felicidad desde psicología se podría hablar el bienestar subjetivo, el que uno percibe, ¿no? Porque si yo ahora preguntara qué es la felicidad para cada uno de nosotros, pues cada uno diría una cosa. Bueno, pues es el bienestar subjetivo que cada uno percibe. Bien, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues construir más instrumentos, porque Seligman, por ejemplo, hizo un inventario de fortalezas, de sabiduría, conocimiento, coraje, humanidad, justicia, en fin, conceptos y técnicas. Vamos al meollo. Capacidades para enfrentar la vida de forma óptima. Bueno, pues fundamentales son el optimismo, que sería el pensamiento positivo, el sentido del humor y la creatividad. Y todo esto nos llevarían a la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que todos tenemos de, cuando nos caemos, volvernos a levantar, de superar obstáculos y proyectarnos en el futuro. Eso, resiliencia. Vale, entonces, vamos a empezar por el optimismo. El optimismo es, vamos a ver, es aprender a pensar en positivo. El optimismo se relaciona con la perseverancia, con la capacidad o la expectativa de logro, con la salud física y con el bienestar, con todo eso. Es decir, si yo confío en mis capacidades para emprender una tarea y pienso que me va a salir bien, lo que hago es que tengo unas expectativas de éxito, de logro, y eso va a hacer que yo persevere en la tarea, que no me bloquee, porque a veces somos nuestros peores enemigos, ¿no? Esto que, lo de meterse goles en propia puerta. No puedo, ahora mismo que están los chavales en la selectividad, ¿no? Pues seguro que lo están pasando muy mal, que han hecho una serie de autoverbalizaciones negativas de esto no lo voy a sacar, es imposible, mamá, no puedo, unas veces lloran, otras veces ríen, son ellos mismos, es su pensamiento negativo lo que los está bloqueando, porque en realidad no paran de estudiar, pero no se proyectan con esa expectativa de éxito. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Los pensamientos positivos son aquellos que son racionales. Vale. ¿Cuáles son los irracionales? Que tenemos ahí un núcleo duro de creencias irracionales. Pues aquellos que no se apoyan en la realidad, que además producen emociones muy intensas y que me impiden conseguir mis objetivos y relacionarme bien con los demás. En contraposición, ¿cuáles son los racionales? Los racionales son aquellos que se apoyan en la realidad. Es decir, puede pasar un conocido mío, se puede cruzar conmigo por la puerta del Ateneo y el hecho objetivo es que no me ha saludado, ¿vale? Si yo hago una inferencia sobre el motivo por el cual no me ha saludado, si yo digo, es que yo no le he hecho nada y sin embargo, pues menudo imbécil, ¿no? Que no me saluda. Yo estoy infiriendo el motivo por el cual no me ha saludado. Puede ser que no me salude porque simplemente su atención está vertida hacia adentro, porque va dándole vueltas a algo, y no tiene nada contra mí. El hecho objetivo es que no me ha saludado, la inferencia es que no me ha saludado porque se ha enfadado conmigo, porque no me puede ver, o fíjate qué tío con la de favores que yo le he hecho, ¿vale? Esa es la inferencia. Esa inferencia ya no es un pensamiento racional. Cuando yo lo vuelva a ver, si creo que no me ha saludado deliberadamente, yo no tendré la misma actitud acogedora hacia él, ¿no? Hacia esa persona, y realmente va a hacer que yo me relacione peor con él y que al final, si yo esto lo hago frecuentemente, obstaculiza que yo consiga mis objetivos. No estoy hablando de manipular. Hablo de que no es racional que yo piense todo eso. Otra creencia irracional, la de las abuelas, nena, ponte en lo peor, así ya vas preparada. Ese es, claro, eso se llama pensamiento catastrófico. Es decir, la ley de Murphy, si algo puede salir mal, seguro que saldrá. Así tú ya vas preparada, nena. No hay plan, no voy a sacar la oposición, bueno. No voy a sacar la oposición, ya estoy sufriendo antes, durante y después. Sufro 3 veces. Eso en el caso de que realmente se confirme mi predicción. Si no se confirma, es el sufrimiento de los imbéciles, con perdón, porque he sufrido en balde. ¿Vale? Bueno, pues eso lo hacemos. Y, por ejemplo, otro pensamiento irracional sería
disfuncional, todas las rubias son tontas. ¿No? Pues algunas no somos del todo tontas, ¿no? Todas las rubias son tontas. Ahí lo que estoy haciendo es poner una etiqueta global. Todos somos poliédricos, tenemos muchas caras y aparte de ser rubias somos muchas más cosas, ¿no? O extraer la sobregeneralización de algo que me ocurrió una vez. Ay, yo no voy a ir al norte porque en el norte se pasa mucho frío y la gente es muy antipática. Bueno, estás sobregeneralizando, porque una vez fuiste. O el filtraje es que, como el cedazo en la playa, ¿no? Yo digo, ¿cómo te fue ayer en la excursión? Fatal. Fatal, ¿por qué? Uy, porque llovió y además el pollo, y ya no pudimos comer fuera, yo llevaba la comida, entonces fue un desastre. Vamos a ver. No pudiste comer fuera, no pudiste comer lo que tú llevabas. Pero conociste un barecito en un pueblo que se comía fenomenal, has descubierto que hay una serie de atractivos turísticos que puedes ir otro día, tuviste tiempo a hablar con tus hijos, que siempre, no sé qué, cómo llovías, tú se sentaron a la mesa y pudisteis hablar. Yo hago filtraje si todo lo bueno que me ocurre en el día lo dejo caer como en un cedazo, como la arena, y las 3 piedras que quedan encima, que es lo que llovió y no pude, que había estado cocinando. Vale, pues entonces tenemos que desechar todo eso y empezar a pensar en positivo, ¿de acuerdo? Vale, ya he dicho que el optimismo tiene un valor predictivo sobre la salud y el bienestar, ayuda a sobrellevar el sufrimiento, nos ayuda a minimizar el impacto de las desgracias, nos protege del derrotismo, de la indefensión. Vamos a ver, nos hemos acostumbrado, cuidado con las autoverbalizaciones. Me sale algo mal, se me cae algo, qué tonta soy, ¿no? A veces nos hemos acostumbrado, hemos aprendido así. Bueno, pues hay que darle la vuelta a eso. No soy tonta porque me equivoque, no soy tonta porque algo me salga mal, no soy tonta porque fracase en una empresa. Todo el mundo se equivoca, a todo el mundo le caen las cosas. Simplemente eso es una conducta, es algo que ha ocurrido que no tiene que ver con mi persona. Cristina es muchas más cosas y cada uno de nosotros igual, ¿de acuerdo? Y otra cosa, ¿por qué no nos hablamos con el mismo cariño que hablamos a los demás? ¿Por qué si a una persona se le cae algo delante de nosotros le decimos qué imbécil eres? Y decimos, bueno, se le ha caído, no pasa nada, ¿no? Y con nosotros, cuidado con las autoverbalizaciones. Vamos a ir al sentido del humor. Una cosa, cuando queramos hacer algo, cuando detectemos un pensamiento negativo, que es como nos hablamos a nosotros mismos, vamos a detenerlo y vamos a intentar poner uno positivo en su lugar. ¿De acuerdo? Vamos a poner uno positivo en su lugar, ¿vale? Y vamos a pensar incluso nos lo formulamos en positivo, ¿de acuerdo? Vamos al sentido del humor. ¿Por qué no fomentamos más el sentido del humor? Nos ayuda a que nos detengamos y analicemos la realidad, a que salgamos de nuestro marco mental, a que nos relajemos, facilita la comunicación, derriba barreras, es una escuela de tolerancia, fomenta la paciencia, libera tensión, aumenta la energía, ejercita los sistemas cardiovasculares, segregamos endorfinas, que son como cuando uno hace deporte y luego se ducha, se siente muy bien. Se ejercitan músculos del cuerpo y además la risa es muy contagiosa. Vale, dice, el creador hizo al hombre, esto es que lo había preparado por si podíamos proyectar, pero bueno, lo voy leyendo. El creador hizo al hombre capaz de hablar, de correr, de ver y de oír, pero no se sintió satisfecho hasta darle una cualidad más, la risa. Y así el hombre rió y entonces el creador dijo, ahora está preparado para la vida. Son citas que me han gustado. El día más completamente desperdiciado es aquel en el que no nos hemos reído. O no te tomes la vida demasiado en serio, al fin y al cabo no saldrás vivo de ella. No sé si esto tiene pinta de ser de Groucho Marx. Sí, ¿verdad? Bien, otra cosa que podemos fomentar en positivo, la creatividad.
que consiste en ser capaz de generar ideas nuevas o encontrar nuevas soluciones a antiguos problemas. Sí que es verdad que si hacemos un perfil de personalidad, nos saldría gente más creativa que otra, pero detrás de la creatividad existen habilidades cognitivas, conocimientos técnicos, o sea, tiene que ser que yo tenga esa capacidad de base, pero luego todo se puede entrenar, todas las capacidades se pueden entrenar de la misma manera que entrenamos, no lo sé, si nos queremos presentar a algo, memoria visual, memoria auditiva, ¿qué diré yo? Fluidez verbal, percepción espacial. Podemos también fomentar la creatividad, ¿no? Si adquirimos conocimientos técnicos, necesitamos también recursos materiales, circunstancias sociales, no solo es una capacidad de base. ¿Soy creativo o no lo soy? Bueno, pues lo puedo fomentar. ¿Cuánto me queda? Vale, muy bien. Vale, tenemos un gran potencial creativo y necesitamos estar preparados para pensar que algo excepcional puede pasar. ¿Qué pasa con una persona creativa? Que aparte de eso es muy disciplinada, es muy trabajadora y está muy motivada para el logro. Por eso una persona creativa crea. Es como, ¿no? Un escritor dice, sí, tengo la capacidad, pero es que yo me siento un montón de horas al día. Sí, aquí mismo. Un escritor se sienta un montón de horas delante de la pantalla de su ordenador para ver si le visita la musa, pero es que detrás de eso, pues también imagino que saldrá, observará, tomará notas y sobre todo está muy motivado al logro. O sea, mucho trabajo, mucha disciplina. Bien. Otra cosa que nos ayuda, ¿no?, a ser positivos, la capacidad de compromiso. Mira, Seligman propone que una vida llena es una vida placentera, llena de emociones positivas. En cuanto al pasado, se siente sereno y satisfecho de lo que ha realizado, pero no nos quedamos anclados. El pasado nos tiene que servir como experiencia, es decir, cuando algo revisar si algo nos ha salido mal, ¿qué podemos aprovechar de aquello? Que no podemos aprovechar porque si nos salió mal, lo que nunca funcionó, no funcionará. Está bien que lo repitamos cambiando algunas cosas. Y bueno, y tener satisfacción por lo que nos salió bien, no nos autoflagelemos. En cuanto al futuro, pues podemos tener confianza en el futuro, pero el futuro no debe angustiarnos, porque en realidad lo que tenemos es lo de hoy. En realidad tenemos este momento, el pasado ya no existe. Quedarnos anclados en lo que no pude hacer, en lo que salió mal, en lo que pudo haber sido y no fue, es un error brutal. Porque mientras pienso aquello me pierdo esto. Mientras pienso en lo de mañana me pierdo esto. Y esto es lo que realmente tenemos, a cualquier edad. Lo que realmente tenemos es esto. Por eso toda esta corriente que viene ahora de conciencia plena, de mindfulness, de focalizarnos en el presente. La falta de compromiso es uno de los mayores desencadenantes de la depresión y de trastornos de ansiedad, que por cierto son las grandes enfermedades del siglo XXI. Trastornos de ansiedad y depresión. Y los psicólogos nos trabajamos más porque no hay aquí mentalidad de acudir al psicólogo, pero no porque no haya realmente necesidad de pedir una orientación. ¿De acuerdo? Esto nos llevaría a la resiliencia. Bueno, es que quiero leerles una cosa. Bueno, por ejemplo, en cuanto a bienestar percibido, la felicidad es una percepción. Es la manera en que valoramos lo que tenemos. La felicidad es el presente. Durante mucho tiempo tuve la impresión de que la vida estaba a punto de comenzar, pero siempre había un obstáculo en el camino. Cuando al fin me di cuenta de que estos obstáculos eran mi vida. O sea, sí, no lo he leído todo. Cuando miras hacia atrás te das cuenta de que todas esas pequeñas cosas que viviste, pensando que lo que te esperaba era mejor, en sí mismo era la vida.
La felicidad es una forma de viajar, ¿eh? Si no eres capaz de disfrutar con poco, seguramente no serás capaz de disfrutar con mucho. A ver, hay estudios que dicen que un nivel socioeconómico medio, la gente es más feliz que cuando realmente tiene un nivel socioeconómico demasiado alto. Y a lo mejor es que, claro, cuando nuestras expectativas y nuestra realidad no coinciden, o nuestras expectativas son demasiado altas, o nos hemos vuelto muy exigentes y nada es bastante, es que la felicidad no depende de lo que uno tenga. Y esto los psicólogos lo vemos todos los días. Pensamos, si tuviese ese yate, si tuviese ese chalet, si tuviese... Bueno, pues al final resulta que no. Resulta que no. Que estas personas que solamente trabajan para vivir, o sea, viven para trabajar en vez de trabajar para vivir, y que su nivel de exigencia es cada vez mayor y que parece ser que no son más felices. La felicidad son momentos, la felicidad es compartir. Un ser humano puede cambiar su vida si cambia su actitud. Dice, señor Minino, comentó Alicia, ¿podría usted indicarme la dirección que debo seguir desde aquí? Eso depende, le contestó el gato, de a dónde quieras llegar. No me importa a dónde, empezó a decir Alicia. En ese caso, tampoco importa la dirección que tomes, le dijo el gato. Con tal de llegar a algún lado, terminó Alicia. Eso es fácil de conseguir, le dijo el gato. No tienes más que seguir andando. Esto es de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Y ya por último, y ya les dejo que me pregunten lo que consideren conveniente, yo les he hecho una serie de propuestas y muy deprisa, y me da la sensación de que quería decir 3 veces más, pero daría para una conferencia, como digo, larga. Pero la verdad es que somos libres de funcionar de esa manera o de cualquier otra. Es decir, uno puede elegir ser feliz o ser profundamente infeliz, porque somos seres libres. Entonces voy a leer alguna cosita que a mí me hace reír, pero a mí me hace reír casi todo, que es el arte de amargarse la vida. Dice, por ejemplo, créate problemas, que ya tienes bastante con los tuyos, no es suficiente, asume los de los demás. Llena tu vida de complicaciones reales o ficticias y procura dar mucha importancia a los pequeños sucesos negativos. Exagéralos. 2. Tú tienes la razón. Olvida lo que te digan los psicólogos, incluso cuando te puedan aportar algo positivo. Tus planteamientos y tu forma de ver la vida es la adecuada. Piensa que todo es blanco o negro y que solo existe una verdad absoluta, la tuya. Cuando filtras la realidad y te quedas solo con lo negativo es porque así son las cosas. Y cuando lees el pensamiento de los demás es porque tú tienes esa habilidad. Es que eso también es irracional, lo de leer. Pensar en blanco y negro. O eres de papá o eres de mamá. O eres mi amigo o eres mi enemigo. Vale. O hay personas que siempre saben lo que los otros piensan y lo que les conviene. No conocemos a nadie. Pues bien. 3. Viva la obsesión. Elige algo que te haya quedado marcado y repítelo en tu mente una y otra vez, llévatelo contigo a la cama y le das vueltas y vueltas pensando en ello hasta que solo vivas para pensar en eso. 4. Idealiza el pasado. El pasado se puede convertir en una fuente de amargura porque, como todo el mundo sabe, cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Cómo se consigue esto? Una forma puede ser mirando el pasado a través de un filtro que solo deje pasar lo bello y lo bueno y te haga llorar amargamente por todo lo que has perdido. Este ejercicio tiene la ventaja de que no deja tiempo para ocuparse del presente, para vivirlo y disfrutarlo, que es de lo que se trata. 5. Aplaza el disfrute para el futuro. Aplaza los placeres y la alegría para el futuro. Por supuesto, hasta ese momento no deberás disfrutar en absoluto. Confórmate con lo malo conocido y no pruebes lo bueno por conocer. Siempre puedes encontrar una excusa para no vivir el presente y posponer el disfrute de tu vida. 6. Piensa continuamente en lo peor que te pueda pasar. Tortúrate pensando en todo lo malo que te podría ocurrir dentro de unos años. Así estarás preparado para cuando llegue la desgracia a tu vida. Porque conviene que las adversidades no nos pillen desprevenidos. No olvides que el mundo está muy mal y la vida está muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. 7. Compárate siempre con los demás.
esta es una forma muy efectiva de lograr la infelicidad. Así concentrarte en lo que crees que los demás tienen, en lugar de hacerlo en lo que tú posees, te mantendrá en un permanente estado de frustración. Ese ejercicio te impedirá disfrutar de lo que ya posees. 8. No te quieras, no te aceptes y nunca te perdones. Nada de quererte y aceptarte, es más, piensa que si alguien te quiere y te admira, no debe estar en sus cabales. Y si ya es difícil perdonar a los demás, perdonarse a uno mismo es mucho más complicado. Así que no te esfuerces en conseguirlo. Piensa que tú eres el único responsable de lo que te ocurre y jamás creas que hay situaciones que escapan a tu control. Y 9. La vida es algo muy serio. Evita reírte. La vida no es un asunto de risa. ¿Tienes alguna buena razón para reírte? Si empiezas a reírte, considera, por ejemplo, tu situación económica actual. ¿La encuentras graciosa? ¿Es motivo para reírte? O todavía mejor, considera tu vida sexual. ¿Te parece graciosa? ¿Es motivo para reírte? Posiblemente no. Entonces, ¿por qué te ríes? Reírse sin ninguna razón es un acto irresponsable y frívolo. Puede ser un signo de pérdida de control, de poca capacidad intelectual e incluso de locura. Si tu finalidad es la de amargarte la vida, no hay espacio posible para la risa. Y bueno, ya les dejo por si quieren preguntar algo, intervenir. Bueno, pues muchas gracias a doña Cristina. Ha sido súper interesante todo lo que ha dicho. Espero que sepamos aplicarlo para la vida cotidiana. Y ahora, por favor, yo le rogaría al que me pida la palabra que me diga el nombre. Los dos. Y otra cosa, por favor, el que hable, que dé su nombre y que diga a qué se dedica, si lo quiere decir, para que sepamos muy bien con quién estamos hablando. Bueno, yo me llamo Vicente Rabadán, soy ingeniero, pero en la Nauran he hecho los 5 cursos de psicología y bueno, me interesa mucho el tema psicológico, también me gusta mucho la historia. Y yo quería, primero que nada, felicitarte. Ha sido muy interesante y la verdad es que lo has aclarado todo muy bien. Yo en el tema de la inteligencia emocional, de la psicología positiva, de todos estos temas, la verdad es que a los psicólogos que estáis tocando estos temas os admiro. Os admiro porque la verdad es que estáis en una línea completamente nueva y la verdad es que es muy interesante. Hay 2 temas en que seguramente por tiempo no os has tocado, pero a mí me gustaría de alguna forma que nos explicaras en conjunto. Últimamente se está hablando continuamente de la empatía. La empatía como un tema que hay que ser empático para acercarse a los demás. Y luego también el tema de la asertividad. Me gustaría que nos explicaras un poquitín exactamente, porque hablamos mucho de empatía, de ser asertivo, pero exactamente, no sé si yo sé exactamente lo que significa para un psicólogo. Vale. A ver, la empatía sabemos que es ponerse en el lugar de los demás. Dicen los orientales que es hablar 1000 leguas en sus zapatos, porque hasta que no después de un zapato de otro no sabes dónde te aprieta. Muy bien. Ser empáticos, la verdad es que también es fundamental. Yo me he dejado muchas cosas porque no tenía tiempo material, pero ser empático también es fundamental. Ser empático no quiere decir que tú tengas que estar de acuerdo, ni que tengas que estar de acuerdo siempre con el otro. Simplemente que tú seas capaz de pensar que si tú fueses esa persona, tuvieses su experiencia de vida, o sea, hubieses pasado por lo que él ha pasado, sido educado de la manera que él fue, vivido, no sé, 1000 circunstancias, quizás si tú hubieses pasado por ahí, tú pensarías como él. Esa es la empatía. Y realmente la empatía, claro, es todo lo contrario, es incompatible con una rigidez cognitiva, ¿no? O somos rígidos de pensamiento o somos flexibles. Una persona flexible es más feliz porque comprende a los demás, no les juzga, y si no juzgas a los demás, seguramente no te juzgarás a ti, porque todo va muy relacionado. Y en cuanto a la asertividad, bien, hay
tres estilos de relación interpersonal. Uno es el pasivo, otro es el asertivo y otro es el agresivo. El pasivo es el que no defiende sus derechos, el que no es capaz de... es decir, siempre deja hablar al otro, no defiende sus derechos, no pone límites al otro, deja que los demás se le suban a la espalda, porque esa situación le es tan violenta que no es capaz de defenderse. Lo que pasa es que el asertivo sufre, el pasivo sufre, porque luego se da cuenta de que lo ha hecho mal, de que los demás están de alguna manera abusando, ¿no? Y además el pasivo llega un momento que se pasa agresivo, porque hay una gota que llena el vaso. ¿Y por qué sufre? Porque se da cuenta de que no se ha defendido o simplemente no has puesto una opinión que era diferente a la de la mayoría, pero él tenía derecho a exponerla. Luego en el continuo está el agresivo, y el agresivo es el que se relaciona, sí que se defiende, pero se impone de una manera agresiva porque el otro no lo deja hablar, no deja que exponga su punto de vista, no le deja desarrollar sus derechos. Y luego, entonces, el asertivo está entre el inhibido pasivo y el agresivo. El asertivo es el que sabe defender los derechos, sabe hablar y exponer una opinión diferente, aunque nadie esté de acuerdo con él. Simplemente dices, mi punto de vista, respeto el tuyo. Escucha, se hace escuchar, pero no permite que lesione sus derechos. Por eso el asertivo se relaciona muy bien, hace también lo que se llama escucha activa y comunicación eficaz, ¿no? Escucha al otro, realmente escucha, no predetermina su respuesta, se comunica desde mensajes yo, sin ofender, sin poner etiquetas globales, yendo a una conducta cada vez, en fin, sería muy largo, pero el asertivo se relaciona bien. Ese es el que... La asertividad. La persona es segura de sí misma. Claro, pero eso se entrena, como todo. Se entrena. Mira, me ha colado Vicente. Vale, Vicente. Me ha colado Vicente. Es que era sobre la asertividad, no, era sobre la asertividad que realmente yo he visto que hay gente que lo trabaja como un aprendizaje, porque yo entendía la asertividad más como aquellas personas que no son capaces de decir no, esto no lo quiero, esto no me gusta, y no que aguantas lo que te dicen. Sobre todo hablo ahora de los padres a los hijos, ¿no? De saber exponer las cosas con calma, argumentando y saber decir no, esto yo no lo quiero. Y no dejarte siempre, porque son tus padres, porque son tus educadores, asumir cosas que realmente tú no quieres hacer. Entonces tener la capacidad de decir, no, yo no quiero, sin ser agresivo, sin ser pasivo, pero... y esto, conozco gente que lo tiene que trabajar como un aprendizaje, porque son incapaces de manifestar ellos, pues por lo que sea, por las condiciones, nada, me ha venido a esto. Sí, sí. Un momento que era un aprendizaje. Claro, es que lo primero que tú has expuesto de no capaz de decir no, no decir no ser capaz de pedir un favor, no ser capaz de establecer límites, no ser capaz de dar tu opinión, todo eso normalmente es la manera en que se conduce o se relaciona con otros un pasivo inhibido. Entonces hay que enseñarle a lo que tú dices, a decir no, y no pasa nada. Lo que ocurre es que es difícil a veces porque nos hacen chantaje emocional, sobre todo un hijo, ¿no? Un hijo, un amigo, un buen amigo. ¿Cómo no me vas a hacer este favor? Sí. Entonces hay técnicas, ¿no? Por ejemplo, la técnica sándwich, o hay técnicas en las que dices, por supuesto que te quiero, por supuesto que eres mi hijo, por supuesto que estoy aquí para resolverte, lo cual no quiere decir que siempre tenga que resolvértelo. No dejo de quererte, por eso simplemente creo que debo ponerte límites y estaría bien que tú me entendieses a mí como padre o como madre. Pero claro, todo esto hay que entrenarlo en diferentes situaciones, la de pedir un favor, la de decir que no, la de poner límites, la de... Vicente. Ha hablado Mercedes Gomar. No, pero que nada, no me conoce, pero que gracias a Vicente
Yo soy Vicente Ferrando y soy abogado en vías de retiro. Coge el micrófono porque si no de aquí detrás no se... No, pero el que hable que coja el micrófono si no de aquí... Sí, ya lo tiene. Vale. Soy Vicente Ferrando y soy abogado en vías de jubilación. Mi pregunta es, ¿nos puedes decir a los que no tenemos ni idea de psicología tu libro favorito para que lo entendamos, ya te digo, los que no tenemos ni idea, en cuanto a psicología positiva? A ver, Para tener una base de lectura y poder... Es que te los podría pasar, pero vamos a ver, es que depende. Si te gustan los cuentos, a mí me encantan los de Bucay, por ejemplo. Podrías empezar leyendo cuentos sobre Bucay porque son cuentos que luego siempre tienen una... no me sale la palabra, una moraleja, ¿no? Siempre una moraleja. Y es que, claro, podrías irte a la fenomenología, o sea, a Carl Rogers, o podrías... Lo Hay que tú muchos. consideres, no solamente para mí, claro, sino para los que, te repito, no tengamos ni idea de psicología y que Yo estemos empezaría interesados. por esos cuentos y luego me iría, pero no para leérselo todo así deprisa, y luego, sí. A mí me gusta por donde se abra ese tipo de cosas. ¿Lo has dicho? Mira, hay cuentos para pensar, y déjame que te cuente, pero me gusta más... ¿Cuál es el que a mí me gusta más? Creo que es... No es déjame que te cuente. Ya os lo diré. Ya nos lo pones en el foro, ¿no? Sí, sí. Vale, y luego una Lo pregunta... pondré en el foro. Y si queréis algo así un poquito más... Vale. Vale. Y luego una pregunta, porque me ha extrañado la verdad que has dicho, creo que lo he entendido así, ¿no? Que uno es libre para ser feliz, pero también es libre para ser infeliz. Yo no tengo ni idea, pero vamos, desde mi perspectiva, creo que el que es infeliz no es porque quiera ser infeliz, sino porque debe de estar ya o deprimido o tener algún tipo de enfermedad para no conseguir, que por él mismo, por su libertad, no se aboca a ser infeliz. Depende de cómo funciones. Vamos a ver, una cosa es una depresión mayor, que eso efectivamente es una enfermedad psiquiátrica y además muy grave y terrible. Pero lo que yo os quería decir es que si empezamos a cambiar la manera de funcionar, empezamos a tratarnos de enfocar en pensamiento positivo, tratamos de ser menos irracionales, fomentamos el sentido del humor, la creatividad, la empatía, todo este tipo de cosas, es muy difícil que seamos infelices, porque, vamos a ver, son respuestas que son incompatibles. O uno piensa en positivo o piensa en negativo. Son incompatibles. Si uno se da cuenta de qué pensamientos... Lo primero que hay que hacer es, cuando uno se siente mal, porque la verdad es que no he dicho una cosa que era muy importante, y es que el pensamiento conduce a la emoción y la emoción conduce a la conducta. Entonces, si piensas bien, te sientes bien y tu conducta es operativa, funcional. Si piensas mal, te sientes mal. Y entonces, realmente ya como actúas es absolutamente disfuncional. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que en la misma situación, usted y yo podemos evaluarlas de una manera... Voy a poner un ejemplo. Hay una persona que está de noche en su casa, sabe que está solo, son las 2 de la mañana y está viendo la televisión. Y oye un ruido. Pongamos que está en un chalet, que está aislado. Y oye un ruido. Esa persona se esconde, se levanta y se esconde porque sabe que está solo. Otra persona en la misma circunstancia se levanta, abre la puerta del salón donde está y sale a buscar. ¿Qué ha pensado la primera persona y qué ha pensado la segunda? ¿Me lo preguntas? Pues la primera ha pensado en el miedo, en la autoprotección. No, ha sentido miedo. ¿Qué ha pensado? ¿Qué ha pensado? En algo negativo, por supuesto, que están entrando,
que está algún ladrón, algo. Claro. Que Y- seguramente ha entrado alguien y no con buenas intenciones. Ujú. Vale. Eso es lo que ha pensado y por eso ha sentido miedo y por eso se ha escondido. Es decir, el pensamiento me ha llevado a la emoción y la emoción a la acción. El segundo se ha levantado y ha salido. Es las mismas circunstancias. Un chalet aislado, está viendo la televisión a las 2 de la mañana. ¿Qué ha pensado esa persona? Bueno, puede haber pensado dos cosas distintas. Una es que el ruido de fuera ha sido algo casual, No, es dentro de la casa, lo tiene claro. es dentro de la casa. Bueno, pues repito, puede ser algo casual, se ha caído un mueble, se ha caído algo. O puede también pensar que es alguien que le quiere hacer daño, pero es una persona decidida y ha dicho conscientemente voy a por a ver qué es lo que puedo evitar. Bueno, Antes de que él venga por mí, ¿no? saldría pero a por un cuchillo. Ese saldría pero a por un cuchillo. También. El que sale tranquilo y libre a mirar es porque efectivamente piensa que algo se ha caído, que se ha podido caer un libro de una estantería. A veces vamos deprisa y dejamos las cosas mal. Ese sale a ver que se ha caído, seguramente. Sí. Entonces, la situación es la misma. ¿Se ha caído porque ha oído un ruido? Digo, ¿ha salido porque ha oído un ruido? No. Ha salido porque no ha sentido miedo y ha sentido curiosidad porque ha pensado que algo que no había dejado bien puesto se había caído. Entonces, la situación es la misma. La evaluación que hacemos de la situación nos lleva a sentirnos mal, o sea, a sentir ira, a sentir frustración, a sentir tristeza. Otro ejemplo, dos personas en una situación, hay personas más introvertidas y otras más extravertidas, que es una dimensión de personalidad con dos polos diferentes. El introvertido es el que no siente la necesidad de relacionarse, no está cómodo incluso en una situación social. El extravertido está cómodo y le encanta y se relaciona muy bien. Entonces, esas dos personas, el jefe les ha dicho esta noche hay un cóctel de empresa y van. El primero, ya antes de ir, lo está pasando fatal. Porque no tiene ganas de ir, porque dice a mí esto no se me da bien, porque es más trabajo, porque ese no lo va a pasar bien, ya no lo pasa bien antes. Y el segundo se pone todo guapo, se perfuma bien y se va y dice esta es la mía, porque oye, un cóctel y otro cóctel, ahí y tal, y además hay chicas estupendas y me voy a relacionar. Y ese se lo pasa pipa, aunque lo haya mandado el jefe. La situación es la misma, lo que pasa que el primero lo ve como una obligación y no le es grato, y el segundo lo concibe como una oportunidad, incluso a lo mejor de hacer negocios, hay gente que está dándolas, ¿no? Y lo concibe como una oportunidad. Si tú lo ves como una imposición o si lo ves como una oportunidad, hemos evaluado la misma situación de una manera tan diferente. El primero se siente fatal, se siente pues seguramente enfadado o triste o nervioso porque no le gusta la situación. ¿Y no crees, Cristina, que eso puede ser debido a que él ya arrastre un carácter depresivo o no tiene por qué ser depresivo, simplemente es introvertido, es decir, no le gusta demasiado relacionarse con los demás porque no se siente cómodo. Bueno, desde luego es mucho mejor. Se le puede disparar la ansiedad igual en una situación si hay mucha gente o si tiene que hablar en público. Se le puede disparar la ansiedad. Entonces lo vive mal, pero es porque evalúa esa sensación como una situación hostil. Y el otro lo evalúa como una oportunidad de hacer negocios, de ligar, de tal. Y eso se lo pasa pipa y ha hecho la misma evaluación. Está claro. Bueno. Ahora otro Vicente y después Climent. Sí. ¿Alguna joven quiere decir algo? Un momento. Paco, Dulce. Sí, que estoy yo. No, ya. Ya se puede hablar. Perdón, pero es que estoy de espaldas, pero no puedo. Cristina, gracias. De nada. Bueno,
Después de Vicente, Clemente, y después de usted. Y así te ven ellos. ¿Me pongo allí? Vale. Vicente. Vale, como ya habéis oído, pues también soy Vicente, para que veáis que lo bueno abunda. Primero contestaré un poquito. Yo vivo en el monte, vivo solo, y todos los ruidos los identifico en mi casa. Cuando es un ruido exterior, no hay problema. Tengo una perra que según ladra, yo ya sé que no pasa nada, es un gato o es algo que tengo que salir. O sea que es cuestión de oído muchas veces. La pregunta que quería hacer, la primera vez que oí lo del elefante ya me quedé con ganas de decirlo. Sí. ¿Se podría comparar lo del pobrecito elefante a ese matrimonio que lleva 30, 40 años juntos, que no se pueden ni ver y ninguno sale corriendo? Digo yo, es que conozco unos cuantos amigos así. A ver, se podría comparar si en alguna ocasión él lo hubiese intentado y hubiese regresado a su casa, pues no lo sé, pues porque no fue capaz de hacerlo, porque en ese momento vio, es que igual hicieron chantaje y le dijeron que iba a perder a sus hijos y entonces volvió. No, pero son Y los entonces, dos, ¿eh? no, tanto él como ella. O ella. Lo que quiero decir es que si lo ha intentado y no ha podido, porque ha salido mal por la situación que sea, porque ha hecho un balance y no le ha compensado, o lo ha querido hacer pero no se ha atrevido. Sí es como lo del elefante, porque entonces se dice no puedo y nunca podré. Si no lo intento nunca porque está cómodo o está cómoda, eso ya es otra cuestión. Sí, digamos que se adaptan porque están cómodos. A uno le lavan la ropa y la otra le dan el jornal. Aunque visto y se apañan. visto desde fuera, no parece que sea una situación cómoda. A lo mejor tampoco tiene la comparativa de cómo viviría uno o viviría la otra por sí mismos. Como no tienen la comparativa, pues ahí están bien. No sé. Muy bien, pues nada, eso era. Un poco de humor. De humor, un poco de humor. Quilmen, por favor. Espera, que me toca Quilmen. Y después de Quilmen, Eduardo. Después... Bueno, pero en relación con ese ejemplo, Sí. se me ocurre a mí pensar que los dos cónyuges han hecho un acto de pensamiento positivo. Han buscado el lado positivo de las cosas y siguen juntos. Pero no se soportan, ¿eh? Bueno, bien, no se soportan, Que pero no se ven el lado soportan. positivo. Es que ha dicho que no se soportan. Yo lo que quería traer a colación, que casi me lo has chafado, Cristina, es el segundo ejemplo de las personas intravertidas y extravertidas. Bueno, ¿hasta qué punto crees tú que una institución como el Ateneo, que hace actos como estos, por ejemplo este foro, Sí. puede ayudar a personas de toda índole y condición a que superen ciertos obstáculos en los que se puedan encontrar por cualquier razón y contribuir a que vean la vida desde un punto de vista más positivo y en lugar de quedarse encerrados en casa, en solitarios, lamiéndose las heridas que puedan tener, cualesquiera que sean estas? Es decir, instituciones de este tipo, de carácter social, no puede contribuir a que las personas puedan ver la vida positivamente. Vamos a ver, lo que sí es cierto es que una red de apoyo y un grupo de amigos, un grupo con el que te relacionas, es una red de apoyo. Es es que ya lo dice la palabra, es una red a la que tú te puedes agarrar. Vamos a ver, la vida te va a poner obstáculos. Cuantos más apoyos tengas, si tienes familia y además tienes amigos y además estás activo, tienes la posibilidad de compartir opiniones, todo suma, realmente todo suma. Cuando una persona se siente sola, en soledad es mucho más difícil superar cualquier cosa. O sea, yo lo concibo como una red de apoyo y por otro lado lo concibo como una posibilidad de estar activo.
Es que el estar, cuando la gente está activa intelectualmente y de muchas maneras, se siente mejor porque tenemos también... antes he nombrado a Maslow, ¿no? Y hay una pirámide de necesidades. Las básicas están a la base, que es pues eso, tener una casa, tus necesidades básicas solucionadas, ¿no? Pero luego hay otras, y entre esas otras está la de pertenencia a un grupo. Esa es importante. Y la del reconocimiento, por ejemplo, la de sentirse reconocido por el otro. Entonces son necesidades que no están a la base, pero que una vez están solucionadas, es que están ahí. Entonces, esto es una pertenencia a un grupo y además cada uno tiene su lugar, ¿no? Y uno necesita también ser reconocido y yo creo que es todo positivo. Dulce. Estaba Eduardo después. Sí, deseamos decir, después Eduardo. María Cristina, ¿no? Cristina. Cristina. Quería hacerte dos preguntas. La primera, me llamó mucho la atención que hablaste de que una de las razones por las cuales... ¿Me escucha? Ok. Me llamó la atención que dijiste que la falta de compromiso es una de las razones por las cuales existe o hay depresión, sí, por la que la gente se deprime. Y la otra es, bueno, esto me gustaría que me lo explicaras un poco más. Y lo otro es, ¿hasta qué punto puedes tú ayudar a una persona con pensamiento, con psicología positiva y dónde está el punto donde necesita una ayuda extra o medicación o ya una ayuda de tipo clínico? Vale, a ver. Lo primero era porque, vale, no es que la falta de es que estoy así incómoda, que la falta de compromiso te lleve directamente a una depresión. Pero sí que es verdad que es una de estas necesidades, enlaza con la pregunta que me ha hecho Carlos. O sea, uno necesita estar activo y comprometerse, porque tiene la necesidad de sentirse útil, no solamente activo. Sentirse activo y sentirse útil, sentirse perteneciente a una sociedad, sentirse reconocido. Claro, vamos a ver, si vamos a una depresión mayor porque hay una falta de litio, porque hay un precedente, porque hay antecedentes familiares o todo este tipo de cosas, pues lógicamente eso sería lo de menos. Pero vamos a ver, si tú te acostumbras a pensar en negativo y además se da esta circunstancia, no te comprometes con nada, es que una vida inactiva, sin compromiso, sin reconocimiento, hay una serie de necesidades que no están cubiertas ahí. A eso me refería. Y con respecto a lo segundo, yo eso lo hago todos los días en consulta, o sea, terapia cognitiva. O sea, la gente llega y dice, me encuentro mal, y no sabe por qué. Entonces, cuando empiezas a revisar, claro, si tú estás anclado en... incluso cuando doy, ¿cómo te digo? Cuando doy a lo mejor un posgrado en la universidad o lo que sea y repasamos, que aquí no he tenido tiempo, uno a uno, a todas las creencias irracionales, y la gente dice, yo las tengo todas, todas. Es que las hemos aprendido con la leche templada y el biberón que decía Serrat, ¿no? Las hemos aprendido, esto del pensamiento catastrófico, te sorprenderías de la cantidad de gente que yo creo que nos han educado así, para ponernos en lo peor. Porque llega todo el mundo con el pensamiento catastrófico disparado que no hay una base real. O sea que, vamos a ver, si no sabes lo que te va a pasar, tienes un 50% de posibilidades de que te pase bueno o de que te pase malo. Tienes un 50%, a veces tienes más de que te pase bueno, cuando empezamos a analizar. Pero si ya de base tienes un 50% de posibilidades, ¿por qué te tienes que agarrar a lo que más infeliz te hace? Esos siempre son goles en propia puerta, casi siempre.
No sé si te he contestado. Y se aprende, sí, se aprende. Se aprende a detectar el pensamiento que te está haciendo daño. Porque cuando uno está mal, hay que tirar para ver qué pensamiento hay detrás. Cuando localizas el que te está haciendo daño, hay que ver si realmente se apoya o no se apoya en la realidad. Y si no, Aaron Beck, en la terapia racional emotiva, dice ¿qué pruebas hay de que lo que temas se vaya a dar? ¿Por qué este problema es tan importante para ti? ¿Será igual de importante dentro de 3 meses? ¿Será igual de importante dentro de 1 año? ¿Y dentro de 5 años será tan importante? Al final te das cuenta de que es algo que ahora te molesta, pero es situar las cosas en su sitio y aprender a detener el pensamiento que te hace daño y poner en su lugar uno mucho más operativo, más racional, que se apoye en la realidad. Es ese tipo de cosas, y eso se entrena como todo en esta vida. Una última cosa. Dime. Respecto al concepto de intraversión, yo lo entiendo más bien como una persona que se necesita cargarse de energía estando solo. O sea que el estar con otras personas puede que le guste, pero le drena. Entonces necesita tiempo solo para cargarse de energía. En cambio, una persona extravertida es lo contrario. O sea, ese es el concepto que yo entendía de intraversión. Lo cierto es que uno necesita ese contacto social y el primero no lo necesita, no se siente cómodo. Que él analice esas emociones negativas que siente y lo quiere explicar de esta manera, como que la energía de los demás o que le carga, bien, es una explicación como otra. Pero lo cierto es que todos de base ya tenemos, cuando nos hacen un perfil de personalidad, ahí hay fortalezas y hay debilidades. Bueno, el ser introvertido o extravertido no es una fortaleza ni una debilidad, a no ser que seas tan introvertido que te impida relacionarte bien con los demás. Entonces sí. Si no, lo interesante es que cada uno sepa dónde está situado y cómo es, y se analice, porque esa persona a lo mejor en un trabajo de cara al público no se sentiría cómodo, pero un trabajo de informático o trabajando en su casa está fenomenal. En la interpretación que él haga de su incomodidad, en una consulta se podría mirar si es o no correcto, pero al final es que la necesidad esa no la siente y sin embargo se siente incomodidad y el otro no. Gracias. No sé si te he solucionado. Eduardo. Gracias. Hola, gracias. Ya nos conocemos de Sí. alguna otra charla y Eduardo, tal, sí. y gracias por la charla porque, bueno, siempre es enriquecedora y tal. Bueno, yo decir 2 cositas, que ya has hablado tú de esto, que es la pertenencia a un grupo. Somos seres relacionales y, de alguna forma, somos seres para el otro. Entonces, vista la felicidad desde un punto de vista que yo voy a exponer y que me gustaría saber tu opinión. Dado que somos seres para el otro, no podemos ser felices sin el otro, ¿eh? Entonces, de alguna forma, la felicidad, la primera pregunta, la felicidad consiste en cargar con la felicidad del otro. No es posible ser feliz si no cargas con la felicidad del otro. Luego esto ya opinas, me dices. Y otra cosa es una frase que dijo uno de estos sabios, que no recordará su nombre, que dice: si quieres ser feliz, como me dices, no analices. Uy. Esa segunda felicidad es un poquito superficial. A ver, yo he dicho antes que cuando hablamos de felicidad,
en realidad lo que estamos, o lo que se mide entonces es bienestar subjetivo, es lo que cada uno entiende como felicidad, ¿no? Habrá una persona que diga que es, casi todo el mundo te dirá que es un equilibrio emocional, o es sentirse, al final es sentirte tranquilo, contento con lo que tienes, agradecido a lo que tienes, contigo mismo, que cuando hay una aceptación total de ti. Eso de que no puedes ser feliz si no cargas con la felicidad del otro, la palabra cargar ya me... más positivo. Pero Eduardo, es que uno debe aprender a ser feliz sin necesitar tanto al otro. Uno debe aprender a ser feliz con lo que tiene. Y luego, si lo puede compartir con otra persona, fenomenal. Necesariamente no necesitas tener una persona ahí ni feliz, ni desgraciada, ni siquiera feliz, mira lo que te digo. No creo que sea preciso, ni... Totalmente. Si no eres feliz solo, es difícil que lo seas en compañía. ¿Cómo? Seres en relación. ¿Sabes? A ver, somos solo seres sociales. Lo Claro. que pasa que la mayoría de esa sensación de bienestar subjetivo debería surgir de nosotros mismos, de sentirnos estables, todo lo que acabo de nombrar. Entonces, perdona un segundo, Cristina. Un matrimonio. Un matrimonio, por ejemplo, ¿yo puedo ser feliz solo o he de cargar también con la felicidad de mi mujer? Porque si no hago feliz a mi mujer, eso tiene un feedback. Eso... Bueno, Lo de cargar. asumir. Vamos a quitar la palabra A ver, cargar. tú Asumir. Hacer feliz a otra persona para que yo pueda ser feliz. Porque yo Bueno, puedo para ser, empezar, yo puedo para ser empezar. feliz sin que la otra persona sea feliz. Para empezar, la felicidad es responsabilidad de uno mismo. Eso para comenzar. Yo no tengo por qué hacer feliz a nadie, ni nadie tiene la obligación de hacerme a mí feliz. Esto ya de primeras. Yo soy responsable de mi propia felicidad. Que luego tengo la suerte de tener una persona cercana con la que la pueda compartir. Pero ni yo tengo que, como tú dices, cargar con su felicidad, ni él con la mía. Lo que sería deseable es encontrar que las personas que estén conviviendo sean compatibles y que esa convivencia sea fluida. Eso es maravilloso. Y si los dos son felices a la vez, porque hay cosas que comparten y les hacen felices, eso es fenomenal y es maravilloso. Pero no necesariamente, quiero decir... Yo lo veo imprescindible. Yo lo veo Quédate imprescindible. con que tu felicidad es responsabilidad tuya. Tuya. Pero para con el otro. Es responsabilidad mía que el otro sea feliz para que yo pueda ser feliz. Por ejemplo, No. si yo soy feliz, pero mi mujer no es feliz, ¿a la crees que vamos a estar todo el día? Con no hacerla infeliz tienes bastante. Claro, pues ahí tengo que parece a mí. asumir la felicidad de ella. Si estamos diciendo lo mismo, tengo que asumir. Claro, por eso... Puede vivir en pareja. No confundamos las cosas. Vale. ¿Has terminado ya? Quiero hablar que pido. ¿Has terminado Yo- ya? no se trata de confundir, he pedido una opinión y ya está. Ella me ha dado una opinión que es distinta de la mía, Paco. Es distinta, no tiene... no. Ahora le toca a José Luis. Pero somos igual de amigos, ¿eh? No, que no estemos de acuerdo en algo. Sí, se oye ahora, se oye, ¿verdad? Sí. Bueno, mi nombre es Luis Cano, soy médico jubilado, por supuesto, y nada más. Bueno, como se está ahora últimamente tocando todo lo de la felicidad, Evaristo no ha hablado todavía, que siempre pone una nota, en fin, humorística o un poco de contraste, pues me permito, casi si puedo, pisársela. No. Hablando de la felicidad, le preguntaban a Oscar Wilde si él era un hombre feliz.
y él contestaba que nunca en su vida había llegado a caer tan bajo como para pretenderlo. Eso es muy de guay. Bueno, eso es muy de eso guay. es solamente, en fin, es la butad típica de Oscar Wilde, pero no era por ahí por donde yo iba la pregunta, en fin, en relación con su muy agradable y magnífica conferencia. Ha estado hablando de múltiples factores que están incidiendo como vectores por ahí a miles en cómo nos podemos encontrar nosotros. Uno de ellos son los medios audiovisuales que nos están poniendo y nos están haciendo unos criterios, etcétera. Por ejemplo, para mucha gente, últimamente he oído comentar que el escuchar los telediarios es una verdadera tortura. Por ejemplo, porque inciden y se queja mucha gente de que el Caso ya no existe como periódico, pero que se han convertido muchas de las noticias. Quiero decir, son noticias muy negativistas y que realmente no abogan en nada a los pensamientos positivos. Bueno, solamente dicho esto de las múltiples incidencias a que podemos estar sometidos, quería hacer una pregunta sobre algo que ha dicho rápidamente. ¿Usted ve de utilidad para intentar volcar nuestra mente, evitar esas ideas cerebrantes, esas ideas rumiantes, ese paso por el pasado y también esas tendencias negativas cara del futuro y de lo que te espera, la utilización de el mindfulness, o sea, el poder meditar con mindfulness, y si lo considera que puede ser una técnica oportuna para las personas de ayuda, ¿qué nos recomendaría? Bien directamente, me imagino que a psicólogos especializados o, en fin, o técnicas de las cuales hay, en fin, también han venido aquí hace 4 días. Bueno, en fin, en cuanto a que se llamen así, porque ahora todo se llama en inglés, mindfulness. Nada más, solamente quería saber su opinión sobre esto que le acabo de preguntar. Lo del mindfulness sí se llama conciencia plena. No es una cosa que yo personalmente practique, pero sí que creo que es muy recomendable, porque lo que pasa que cuesta, porque lo que te enseñan es a aquietar tu mente. Normalmente cuando nos quedamos en silencio, lo que estamos haciendo es pensando o en lo que tenemos que hacer mañana o en aquello que nos quedó por hacer ayer. Entonces, esto viene de la filosofía oriental, está muy mezclado, pero realmente yo creo que sí es una buena aportación, porque lo que hace es eso, centrarnos en el día de hoy, que es tan difícil. O sea, estoy aquí y tengo que estar aquí con los 5 sentidos. Luego cuando salga ya haré lo que toca. Estar aquí, y a veces, si esta charla fuese muy larga, probablemente la atención se nos iría a otro sitio, se nos dispersaría. Nos ocurre cuando estamos viendo una película, nos ocurre cuando estamos leyendo un libro, nos ocurre que de repente... creo que es muy... Y desde el Colegio de Psicólogos, desde luego, cada vez se hacen más cursos de mindfulness para el propio profesional y para que lo imparta. Yo creo que es una buena opción. Si nos tranquiliza, nos centra, focaliza la atención, está bien. Y no sé si había otra cosa. Indico solamente que hace por lo menos de esto 40, 45 años, ya aquí en España y en Valencia se hacía lo que se llamaba, pero no venía en inglés, era la relajación dinámica de Caicedo. Y muchos de los aquí presentes recordarán que incluso se hicieron intervenciones quirúrgicas de tipo vascular con anestesia solamente de sofronización. Entonces se llamaba sofronización, digamos una variante de la hipnosis, y que se hicieron sin nada más, y estaba el sujeto al cual le estaban interviniendo de varices o de lo que fuese, pues ahí comiéndose una manzana. Quiero decir que
todo esto ya está explicado, pero es que la verdad es que queda mucho más bonito así como mindfulness. No, pero es que la hipnosis es distinta porque te induce a un estado de conciencia muy diferente, o sea que la persona no es consciente de lo que está ocurriendo. Aquí es distinto, aquí al contrario te dicen conciencia plena. Tú estás en el parque y estás siendo consciente de lo tranquilo que estás, de la temperatura del aire, del ruido de los árboles, estás agudizando tu conciencia hacia afuera y hacia adentro. Lo otro de la hipnosis era inducir un estado de conciencia, claro, muy... La relajación dinámica se anclaba con la respiración. Sí, yo conozco, por ejemplo, la de Jacobson y la de Schultz. La de Schultz, que es la autógena, que juega con sensaciones de frío y de calor, y la de la progresiva de Jacobson, que es la que yo he hecho alguna vez en la Academia de Policía, alguna cosa de esas, y lo que haces es que tensen y relajen grupos de músculos para que ellos sean conscientes de cuando van así, por ejemplo, ¿no? Claro, la seguidita de ir haciéndolo, eso dura 20 minutos, pues todas las noches al final uno es consciente de cómo está tensando su cuerpo y en qué lugar tiene la tensión y inmediatamente relaja, porque sabemos que hay esa interrelación entre mente y cuerpo. De nada. Bueno, yo soy Concha Medina, Cervera. Estaba apuntado yo, no he hecho trampa. Bueno, yo voy a hablar sobre la empatía empatía Después y estoy yo, la persona que es introvertida. Y lo que voy a hablar es de un caso real. Muy bien. Un caso real. Del año 20, del siglo pasado. Del año pasado. Ahí lo pasado, del siglo pasado. Pues que dos amigos, salieron con dos chicas, se pusieron en relaciones, voy a hacerlo muy corto, y resulta que por eso de que ellos eran de familia, ¿qué tal? Y que estaban estudiando en aquella época, y bachiller, y, bueno, uno hizo abogado y el otro trabajó en el juzgado. Bueno, pues que no les pareció bien. Y las familias entonces introducían mucho y decían, no, esas no son del nivel vuestro, fuera. En concreto, ninguno de los dos se ha casado, se casó, porque ahora ya han faltado los dos. Ninguno de los dos se ha casado. Uno, el abogado, el otro persona, resulta que estaba trabajando en el juzgado y él pues no tenía carácter para hacer ciertas funciones que tenía que salir a hacer. Y entonces dijo, fuera. Y entonces se puso a trabajar en otra cosa, en administración. Y tenía una empatía con la gente extraordinaria. Todo el mundo lo quería muchísimo y tal. Pero él tenía su vida. Y él fue feliz a su manera. Sino quiere decir que él pues continuaba estudiando. Yo he visto pues el título de la Real Academia de la Lengua de Valencia, por ejemplo, de valenciano, que en francés, cosas de esas. Una biblioteca estupenda y tal. Y esa persona iba por la calle y se hacía con todo el mundo, pero él tenía su vida. Él tenía su habitación con todo acondicionado, su biblioteca y sus cosas. Quiero decir, esa persona, dices, ¿es introvertida? No. Más hasta incluso, él siempre, esa persona, tenía claro, cuando trabajaba, cuando se jubiló, él no le gustaba ir, que hubiera mucha gente por ahí. Y entonces en septiembre él salía de viaje todo el mes. Y le preguntaban, ¿a dónde vas? Dice, no lo sé, ya te llamaré por teléfono. De donde esté. ¿Me entiendes? Y todo el mes él se pasaba de viaje. En fin, que tenía su vida montada. Y a lo mejor otra persona que podía verlo, así que eso, sin ver la forma en el trabajo, que tenía empatía con todo el mundo y lo quería muchísimo. Pero al verlo siempre solo y tal, y esas cosas, dirían, uy, esta persona, qué vida más sosa lleva, más aburrida, ella, ¿qué tal? No, la felicidad, mi opinión, se la tiene que hacer él mismo. ¿Que no se casaron? Pues porque no tenían que casarse. Pues su amigo quedó soltero igual y todo eso, pero cada uno, claro, hacía su vida, porque ya se hicieron una edad que tenían que hacer cada uno su vida.
pero que quiero decir que tanto uno como el otro eran felices. No se necesita otra persona para ser feliz. Esa es mi opinión. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo. Realmente no parecía que estuviese frustrado. Es que uno se frustra cuando sus expectativas y su realidad no coinciden. Uno se frustra cuando sus expectativas y su realidad no coinciden. No se frustra por lo que le pasa. Entonces, si su expectativa era, si hubiese sido en realidad tener una pareja y lo hubiese intentado varias veces, pues posiblemente hubiese estado frustrado y de ahí pues, su carácter habría sido otro. Pero si su expectativa no era esa, pues realmente no tenía por qué ser infeliz. Es que estar solo también tiene muchas ventajas, ¿eh? No das explicaciones a nadie. Sí. Sí. Vale, Emilia. Sí. Emilia. No. Es que no se llama Emilia. Bueno, es igual. Soy Pilar, no soy Emilia, soy Pilar. Y mi profesión se aleja mucho de la psicología. Yo soy de arquitecto y no tiene nada que ver. Pero sí que quisiera hacer una pregunta muy sencilla. Tú, al principio de la conferencia, Sí. Has definido como dos caracteres, el positivo y el negativo, como si fuera intrínseco a la persona. Y yo entiendo que no es, no creo que sea así. Una persona puede ser de cualquier manera y reaccionar según lo que le viene de fuera. No siempre va a tener una respuesta negativa o positiva a lo que viene de fuera, sino según su situación y según lo que le afecta y lo que le envuelve. Entonces, no lo sé los psicólogos si ponen los caracteres de las personas tan definidos o tan marcados, sino que pienso que depende también mucho de la influencia exterior en cada momento. Puede haber una persona que se deprima con algunas cosas o algún momento, y en otro momento de su vida cosas similares le ha cogido más fuerte, o por lo que sea, pues no se ha deprimido. Entonces, no lo sé si esa codificación de los caracteres de la persona no podría ser un poco más amplia, más depende de los momentos. No lo sé, pero tú eres psicólogo y tú sabrás decir, bueno, ya está. Vamos a ver, yo no tengo la sensación de haber encasillado a las personas, ni mucho menos. No, yo hablaba de una actitud mental. Yo hablaba de que según evalúas tú la situación, así te sientes, y según te sientes, actúas. Si la misma persona en dos situaciones diferentes reacciona de una manera distinta, es porque la manera en que ha evaluado la situación es diferente. Una situación le ha podido parecer peligrosa, le ha podido parecer hostil, le ha podido parecer, depende de lo que esté percibiendo, cómo esté percibiendo lo que le ha ocurrido, así se sentirá y así reaccionará. Claro que es la misma persona y claro que son situaciones diferentes. Lo que ocurre es que el aprender a evaluar de la manera más positiva las situaciones, eso es un ejercicio que sí se puede hacer y eso se puede aprender. Ya, pero lo que yo te quería preguntar, la misma persona, frente a la misma situación, en un momento de su vida reacciona de una manera y en otro otra. No es su propio carácter, sino el momento de su vida o el momento en que está y la circunstancia. Es la evaluación que hace de esa situación, pero claro que esa evaluación puede venir determinada por una serie de factores. Claro, es que tú me puedes decir, claro, es que si esta persona está pasando una enfermedad o tiene un familiar por el que está muy preocupado, tal y cual, la evaluación que hace normalmente de las situaciones en las que se ve envuelto es catastrófica.
puede ser que aplique ese pensamiento catastrófico porque lo esté vinculando a esa situación vital por la que está pasando. Pero lo que está claro es que las situaciones no nos provocan la reacción. Nunca es la situación, siempre es lo que yo pienso acerca de la situación. Cristina, aprovechando que has nombrado a Serrat, pues yo voy a decir Perdona, aquellas... perdona, que no te di que parlares, però ja que has començat, continuo. Que... Ara m'ha tallat. Ara ja no me'n recorde. M'has ficat nerviós. No, però ho havia dit que es donava la paraula a ells dos, però després me tocava a mi, però continua ja. Bueno, entonces... Vale, segueix. No pasa res. Vale, Así tal es Evaristo, tu continúa. actuación. Cristina, Continúa. que como has nombrado a Serrat, pues yo voy a aprovechar para hacer dos pequeñas cosas. Sí. Una, en la casa esa que habéis dado dos soluciones, una positiva y otra negativa, y como yo no tengo perro, pues yo doy una tercera. Yo creo que al sentir el ruido, uno se sale a la calle y dice, oh, me voy a salir, que si no me van a culpar que he roto yo el jarrón. La otra es que cuando has puesto, y casi has llegado al decálogo, porque has dicho 9 cosas negativas que debemos evitar, y yo soy un hombre de términos medios, pues me voy a quedar con la quinta. Y en la quinta creo que dices que aplazar los placeres para el futuro es un error. Pues yo me quedo con esta. No perdono la cerveza, que es un placer. Cuando termine yo me voy a tomar una cerveza. Y luego de la felicidad, pues también hay una canción muy bonita. Cada uno que sea feliz a su manera. Muy bien, no tengo nada que objetar. Yo voy a cogerte 20 segundos, Paco. Solamente quería hacer un comentario sobre el Mindfulness. No, 20 segundos. Yo hice un curso con Pepa Pérez, no sé, supongo que la conoces, de la facultad, en la Facultad de Teología. Y os puedo decir que si tenéis oportunidad de hacer el curso de Mindfulness, hacerlo. Yo no conozco Valencia, no conocía Valencia hasta que hice el curso con Pepa. Porque de alguna forma tú vas por la calle y vas pensando en tus cosas. No estás viendo lo que pasa, ni estás viendo quién cruza, ni estás viendo los pajaritos, ni los árboles, ni la puerta. Entonces yo, desde entonces, me estoy fijando, por ejemplo, y veo, por ejemplo, edificios que son una pasada. ¿Qué he pasado? 200.000 veces por la calle y no me había dado cuenta de los edificios tan bonitos que hay en Valencia. Me había dado cuenta de las calles tan bonitas y es precisamente a partir, digamos, de que ya no estoy pensando en mis cosas, sino que estoy viviendo el momento en el que estoy en ese momento. O sea, cuando voy por la calle me fijo hasta si piso piedra, si no piso piedra, y me fijo mucho en las cosas que tengo delante. Y la verdad es que es la verdad una situación muy buena. No, ya he terminado. Me paso ya, Paco. Gratificante, ¿no? Lo has vivido con una experiencia súper gratificante. Por eso aconsejo, y si tenéis la posibilidad de hacer un curso de Mindfulness, que lo hagáis. Sí. Bueno, yo quisiera hacer dos consideraciones nada más. Y una es que cuando doña Cristina hablaba antes sobre el pensamiento negativo, ha hablado de las obsesiones. Y me gustaría que hiciésemos un poco de hincapié en lo de las neurosis obsesivas, porque cuando de la neurosis obsesiva... Cuando callen todos hablaré, si no, no. Lo primero que había que quitar era el ruido que no nos dejaba escuchar. Ya. Ya está solucionado. Hay que me gustaría que hiciésemos un poco de hincapié en las neurosis obsesivas. Antes doña Cristina hablaba sobre un pensamiento negativo en las neurosis, cuando un pensamiento se queda fijo en la mente y esa persona es incapaz de quitárselo de encima, le está molestando continuamente, le da 200 vueltas, vuelve y vuelve y vuelve y es incapaz de pensar en otra cosa. Se le convierte en una neurosis obsesiva. Y de esa neurosis obsesiva a la ansiedad y a la depresión hay un paso. Me gustaría que hiciésemos un poco de hincapié sobre eso.
Y otro de los problemas que creo que es muy interesante y no lo hemos tocado demasiado es el problema de la asertividad en los niños y adolescentes, sobre todo después de un acoso escolar. ¿Cómo reacciona el niño y qué clase de miedo es el que le lleva a retraerse y a su personalidad anularla? Voy a empezar por lo del trastorno. A ver, vamos a ver. Cuando los rasgos de personalidad, cuando determinados rasgos de personalidad se acentúan mucho, pueden llegar a ser una patología psiquiátrica. Lo que era en principio un trastorno psicológico, si se acentúa, puede llegar a ser una patología psiquiátrica. En este caso, la persona que tiene tendencia a quedarse anclado en pensamientos y darle vueltas. Yo siempre digo que preocuparse no es ocuparse. Los psicólogos decimos, si estás media hora dándole vueltas a un problema y no hayas la solución, déjalo. Déjalo, vete, haz otra cosa y te vendrá cuando te vuelvas a poner. Porque preocuparse no es ocuparse. Si le dedicas un tiempo y no lo llegas a solucionar, déjalo, porque llegar arrastrándolo todo el día, cargado una mochila en la espalda, no significa que lo vayas a solucionar. Eso por un lado. Vale, si esta tendencia, esta manera de funcionar a nivel psicológico llega al extremo, si es verdad que hay un trastorno de ansiedad, que es un TOC, es un trastorno obsesivo compulsivo. Y ahí es que ocurren dos cosas. Uno son las obsesiones, que es lo realmente grave, y luego están las compulsiones. Las compulsiones son rituales que hacemos porque momentáneamente nos bajan la ansiedad. Personas muy nerviosas, seguramente tendríamos que ver su infancia, qué es lo que le ha ocurrido para generar ese nivel de ansiedad tan alto. Pero lo cierto es que ellos han descubierto que lavándose mucho las manos o teniendo la casa inmaculada o mirando el gas 7 veces antes de salir o comprobando la portezuela del coche 8, momentáneamente baja su nivel de ansiedad, momentáneamente, porque vuelve a ocurrir. Lo cierto es que hay que incidir en las obsesiones de base, porque las compulsiones al final puede que no lleguen a tener mucho peso en una convivencia, pero las obsesiones de base sí. Las obsesiones de base sí, porque la persona realmente sufre mucho, porque no puede desprenderse de un pensamiento que es negativo. Claro, está gastando una cantidad de energía en un pensamiento negativo que al final le genera la ansiedad, porque cuando se nos dispara la ansiedad ante una situación es porque nosotros, a base de darles vueltas y no hallar la solución, nosotros nos estamos generando esa ansiedad. El cerebro no para. Le llaman la loca de la casa, la imaginación. La loca de la casa. Es un continuo ir y devenir, pero el cerebro no para. Y te absorbe mucho hasta tal punto que se puede pasar a una ansiedad y después de ahí a la depresión. Y cuando viene una depresión, ojo, se sabe cuándo llega, pero no cuándo se va. No, y un toque, depende del grado, también es un problema a tratar. Lo de los niños sí. ¿Y qué era lo otro, por favor? Lo de la asertividad en los niños que sufren acoso escolar y cómo transforma eso su personalidad. Bueno, claro. Es que eso entra en el pensamiento positivo de los niños. Si un niño sufre acoso escolar, es muy complicado. ¿Cómo va a pensar? Ahí hay que ayudarle, eso es muy complicado. El niño no ¿Hay se alguien ve más que preparado. quiera hacer alguna intervención? Ah, Este señor y terminamos. pues no, había esta señora Y aquel antes. señor, Esta señora también. perdón, es que eso no me he dicho nada. Cristina. También. Ah, también. Soy asesor de seguros y mi pregunta era la psicosomatización. ¿Es debido a una mala educación emocional y lo quiere reflejar en el cuerpo porque no sabes expresar? ¿O habría alguna forma, no sé, normalmente se psicosomatiza y luego es cuando aparece pues, la depresión o la ansiedad o todas estas cosas? ¿Me podrías decir algo? Normalmente cuando se somatiza ya hay un trastorno de ansiedad. Hay un trastorno de ansiedad, es lo que yo te decía, si uno no es capaz de desprenderse de un pensamiento negativo que le está haciendo daño, al final se genera un nivel de ansiedad muy alto.
Es verdad que la ansiedad también tiene que ver, hay un componente biológico ahí muy importante, por eso hay familias de nerviosos y de tranquilos, porque hay sistemas nerviosos más autónomos, el sistema nervioso autónomo de algunas personas es más reactivo que el de otras, y esa predisposición es cierto que se hereda. Claro, si una persona tiene un sistema nervioso autónomo muy lábil, es decir, que pasa de la risa al llanto, muy reactivo ante cualquier estímulo, pues realmente es fácil que todos estos pensamientos lleguen a somatizarlos. Cada uno los somatizamos de una manera. Hay veces que uno nota aquí una losa que no le deja respirar, o siente un puño en el estómago, todo lo que come le sienta mal, o tiene dolores de cabeza, o como va así, porque precisamente no hace este tipo de relajación, va así, acaba con problemas de espalda, está somatizando problemas que no puede resolver realmente. Entonces eso es complicado. O sea, eso el estrés hay que tratarlo de varias maneras. Hay una respuesta de estrés que es la fisiológica, que se desactiva a base de técnicas de relajación, pero luego hay que incidir en la cognitiva, haciendo una reestructuración cognitiva para ver ese estrés de dónde viene, seguramente de los propios pensamientos, y al final la emocional se desactiva sola, pero habría que tiene su tratamiento. Y en cuanto a si viene de una socialización, vamos a ver, es que somos el resultado de nuestra experiencia. Claro, todo puede influir, todo puede influir. Muchas gracias. Nada, era contestarle a esta señora la pregunta que hacía de por qué una persona reacciona de una manera y la misma persona reacciona de otra. Eso depende del estado del ánimo en ese momento. Por ejemplo, los últimos 35 años míos los pasé en la mar, trabajé en la mar. Nunca he tenido mareos náuticos, tampoco he tenido miedo a la mar según como estuviera, nunca. Cuando empecé lo tenía clarísimo, el barco se hundía, había un superviviente, era yo, eso lo tenía clarísimo. Pasaron los años y al final yo me decía, madre mía, aquí como caiga uno, ese soy yo. O sea que cambia, depende de la situación. Quiero decir con esto que cuando empecé yo estaba muy fuerte y con los años me iba debilitando. Entonces yo ya no me sentía ni tan fuerte ni tan capaz de contra elementos o contra quien sea. Entonces las cosas cambian según tu estado de ánimo. Eso era solamente porque reaccionamos hoy así y mañana de otra manera. Depende cómo estés.